Hola a todos. Soy Kaden. En la vida nos encontramos con personas que se destacan más que nosotros. Cuando todos piensan bien de ellos, tendemos a ponernos celosos y queremos superarlos. Y al no poder nos volvemos negativos. ¿Cómo abordar esta situación cuando la encontramos? Hoy encontré la respuesta en un artículo testimonial titulado Cuando nos impulsa el deseo de estatus. En julio de 2020, yo era regante con el hermano Shijian Shao y la hermana Mushin Lee. Recién empezaban a capacitarse, así que les ayudé a comprender los principios y a familiarizarse con el trabajo. Cada vez que no entendían algo, me consultaban. Al poco tiempo, noté los puntos fuertes de ambos hermanos. Shijian tenía buen calibre y aprendió rápido los principios. Y Mushin era bastante capaz, realmente ordenada y eficiente. Cuando se les asignaba una tarea, encontraban rápidamente la palabra de Dios para resolver las dificultades de los nuevos fieles. Me sentí mal y palidecí al compararme con ellos. Mi trabajo no era tan eficaz y no aprendía rápido como ellos. Me tomaba tiempo ponderar los problemas de los nuevos fieles. Sentía que, para mí, todo era más lento y agotador. Luego, a medida que aprendieron el trabajo, asumieron poco a poco un papel central. A veces debíamos responder juntos las preguntas de los regantes. Como yo no había terminado mis tareas, Mushin me decía, «No te preocupes, hay preguntas sencillas que nosotros responderemos». Esto me hacía sentir incómoda. ¿Temían retrasarse hablando conmigo porque yo trabajaba lento? Nunca me había sentido tan excluida. Incluso me sentí contrariada. ¿Por qué me faltaba tanto calibre? No reaccionaba rápido ni era flexible. No era tan joven ni inteligente como ellos, eficaces en todo. ¿Sería yo la menos capaz en adelante? ¿Qué pensarían de mí? Dirían que aún después de tanto tiempo haciendo trabajo de riego, estaba muy por debajo de ellos que acababan de formarse. Eso me daría vergüenza. Para que no creyeran que yo no era buena, trabajé en secreto, dedicando más tiempo a reunirme con los recién llegados cada día, tratando de encontrar la palabra de Dios y reflexionar sobre sus asuntos. Llegué a sentir que al lavar mi ropa y comer, perdía el tiempo. Incluso le oraba a Dios, pidiéndole ayuda para poder ser más eficiente en mis deberes. Pero resultó al revés. Sin importar cuánto me esforzara, mi eficacia disminuía. Había perdido el impulso por mi deber y les pasé muchos asuntos a mis compañeros. Pensé que carecía de capacidad, así que solo haría lo que pudiera. Me hundí en un estado cada vez peor, me volví muy pasiva y dejé de percatarme de los problemas. Al ver mi estado, mis dos compañeros me ofrecieron apoyo, pero yo no fui capaz de aceptarlo. Tampoco fui capaz de cambiar mi estado, y algunos problemas no se resolvieron a tiempo, lo que afectó mi rendimiento en el riego. La líder habló conmigo cuando vio mi estado. Me dijo que mi problema no era mi calibre, sino mi deseo de reputación y estatus, y que debía cambiar mi estado rápidamente para no retrasar la obra. Me di cuenta de que no estaba en un buen estado, carecía de responsabilidad y no era capaz de solucionar problemas que antes podía resolver. No podía sentir el esclarecimiento del Espíritu Santo. Estaba adormecida e insensible. Pensé en algo que dijo el Señor Jesús. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Estaba haciendo algo que no iba con la voluntad de Dios, y me ocultaba su rostro. Sentí algo de miedo, así que oré a Dios. Dios, mi deber es agotador, y no puedo sentir tu guía. Esclaréceme y guíame, y permíteme entender mis problemas, para así cambiar mi estado incorrecto.
Luego, encontré la palabra de Dios para abordar mi estado. Dios dice: El Señor Jesús dijo en una ocasión: porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Qué significan estas palabras? Significan que, si ni siquiera cumples ni te dedicas a tu deber o trabajo, Dios te quitará lo que antes era tuyo. ¿Qué significa quitar? Como humano, ¿qué tal sienta esto? Puede ser que no logres lo que tu aptitud y tus dones te hubieran permitido. No sientas nada y seas como un incrédulo. En eso consiste que Dios te lo haya quitado todo. Si en el deber eres negligente, no pagas un precio y no eres sincero, Dios te quitará lo que antes era tuyo, te retirará el derecho a cumplir con el deber. No te concederá este derecho. Si cumplir con el deber te parece siempre un sinsentido, si sientes que no hay nada que hacer y no te animas a contribuir, si nunca recibes esclarecimiento y crees no tener inteligencia ni sabiduría que aportar, esto es un problema. Indica que no tienes la motivación ni la senda adecuadas para cumplir con el deber. Dios no da su visto bueno y tu estado es anormal. Debes reflexionar. ¿Por qué no tengo una senda para cumplir con el deber? Lo he estudiado y está dentro de mi ámbito profesional, hasta se me da bien. ¿Por qué cuando intento aplicar mi conocimiento no puedo? ¿Por qué no sé utilizarlo? ¿Qué pasa? ¿Casualidad? Aquí hay un problema. Cuando Dios bendice a alguien, éste se vuelve inteligente y sabio, perspicaz en toda materia, además de entusiasta, despierto y especialmente hábil. Tendrá facilidad y estará motivado en todo lo que hace, y creerá que todo ello es muy fácil y que ninguna dificultad puede entorpecerlo. Está bendecido por Dios. Si a alguien todo le parece muy difícil, es torpe, ridículo y despistado, haga lo que haga, si no comprende, se le diga lo que se le diga, ¿qué significa esto? Que no tiene la guía de Dios ni su bendición. Algunos dicen: si me he aplicado, ¿por qué no recibo bendiciones de Dios? Si solo te aplicas y te esfuerzas, pero no tratas de actuar según los principios, estás actuando por inercia en el deber. ¿Cómo vas a poder recibir bendiciones de Dios? Si siempre eres negligente en el cumplimiento del deber y nunca concienzudo, no recibirás esclarecimiento ni iluminación del Espíritu Santo. No tendrás la guía de Dios ni su obra, y tus actos no fructificarán. Es muy difícil cumplir bien con un deber u ocuparse bien de un asunto recurriendo a la fortaleza y el aprendizaje humanos. Todo el mundo cree que sabe un par de cosas, que tiene cierta pericia, pero hace mal las cosas y éstas siempre salen mal, lo que provoca comentarios y risas generalizados. Esto es un problema. Tal vez sea evidente que alguien no es gran cosa y sin embargo cree tener pericia y no cede ante nadie. Esto está relacionado con un problema de la naturaleza del hombre. Al leer estas palabras sentí un poco de pánico. Todo había sido difícil y agotador para mí últimamente. No notaba los problemas en mi trabajo y me sentía impotente ante problemas que antes podía manejar. Se debía a que estaba atrapada en un estado de rebeldía y Dios me ocultaba su rostro. Me había vuelto insensible y torpe, de mente lenta. Había regado a nuevos fieles por un buen tiempo. Entendía algo de la verdad de las visiones y comprendía algunos principios. Era lógico que debía mejorar en mi trabajo con el tiempo. Pero cada vez lo hacía peor y no mejoraba. No podía sentir la guía del Espíritu Santo, y mi actitud hacia mi deber repugnaba a Dios. Pude ver la justicia y santidad de Dios en sus palabras. Si nos bendice o nos quita algo, es en base a los principios. Cuando la gente pone su corazón y toda su dedicación en su deber, y su motivación es satisfacer a Dios, es fácil ganar la obra del Espíritu Santo. Adquiere perspicacia
y reconoce y resuelve los problemas en su deber. Mejora en su trabajo. Si alguien no es genuino en su deber, si piensa en la reputación y el estatus, le será difícil ganar la obra del Espíritu Santo. Entonces, se adormece y atonta, y no puede exhibir las fortalezas que antes tenía. Así es, imposible cumplir bien un deber. En ese tiempo reflexioné sobre mi situación. Cuando empecé a trabajar con mis dos compañeros, tuve sentido de la carga al principio y les ayudé a aprender el trabajo lo más rápido posible. Pero cuando descubrí que progresaban velozmente y eran más hábiles que yo en todo sentido, me sentí amenazada. Temí perder mi protagonismo y comencé a perder el rumbo. No quería ser menos que ellos, así que trabajé duro hasta muy tarde. Para ser más eficaz en el riego, dediqué más tiempo a reunirme con los nuevos fieles. Pero sin importar lo mucho que trabajara, yo seguía logrando menos que ellos. Puse toda mi energía en competir con mis compañeros. Hasta pedí la ayuda de Dios para rendir más en mi trabajo y salvar mi reputación. Fui muy irracional. Usaba a Dios, engañaba a Dios. ¿Cómo cumplía así con mi deber? Me llené de remordimiento y oré a Dios. Dios mío, he buscado reputación y estatus sin cumplir bien mi deber. He sido un estorbo en la obra de riego. Quiero arrepentirme ante ti. Luego, leí unas palabras de Dios que me fueron muy útiles. Que puedas cumplir bien con tu deber no es algo que dependa de tus aptitudes, de lo grande que sea tu calibre, de tu humanidad, de tus capacidades o de tus habilidades. Todo se reduce a si eres alguien que acepta la verdad y a si eres capaz de ponerla en práctica. Si eres capaz de poner en práctica la verdad y tratar a los demás con justicia, podrás lograr una cooperación armoniosa con ellos. La clave para que una persona pueda cumplir bien con su deber y lograr una cooperación armoniosa con los demás reside en que pueda aceptar y obedecer la verdad. El calibre, los dones, la aptitud, la edad u otras circunstancias de las personas no son lo principal, son cosas secundarias. Lo más importante es observar si una persona ama la verdad y si puede practicarla. Después de escuchar un sermón, los que aman la verdad y pueden practicarla admitirán que es lo correcto. En la vida real, cuando se encuentren con personas, situaciones y objetos, pondrán en práctica estas verdades. Pondrán la verdad en práctica, se transformará en su propia realidad y en una parte de su propia vida. Se convertirá en las directrices y los principios por los que se conducen y hacen las cosas. Pasará a ser aquello que viven y muestran. Al escuchar un sermón, los que no aman la verdad también admitirán que es lo correcto y pensarán que lo entienden todo. Han grabado las doctrinas en su corazón, pero ¿cuáles son los principios y las directrices que utilizan para considerar algo cuando lo hacen? Siempre consideran las cosas según sus propios intereses. No lo hacen utilizando la verdad. Tienen miedo de que la práctica de la verdad les haga perder y temen ser juzgados y despreciados por los demás, perder su imagen. Van de un lado a otro en sus consideraciones y finalmente piensan, me limitaré a proteger mi estatus, mi reputación y mis intereses. Eso es lo principal. Cuando estas cosas queden satisfechas, estaré contento. Si esto no se satisface, no seré feliz practicando la verdad ni la encontraré agradable. ¿Es esta una persona que ama la verdad? En absoluto. De la palabra de Dios aprendí que hacer bien un deber no es cuestión del calibre, del talento, ni tampoco de la edad que tengas. La clave es si amas la verdad y la practicas. Si no amas la verdad ni practicas la verdad,
si solo piensas en tu imagen y estatus y no defiendes el trabajo de la iglesia, por muy grande que sea tu calibre o talento, te costará cumplir bien con tu deber. Siempre creí que alguien con buen calibre y flexible en su pensar sería bueno en su deber, mientras que alguien mayor y sin aptitud no tendría éxito por mucho que trabajara. No entendía la verdad, sino que veía todo y a todos a través de mis nociones. Fui tan tonta e ignorante. Dios otorga diferentes talentos y aptitudes a cada uno, y nos demanda cosas diferentes. La iglesia nos organiza para trabajar juntos para que las fortalezas de cada uno compensen los puntos débiles de otros y así juntos cumplamos con nuestro deber. Dos compañeros capaces aumentan la eficacia de nuestro trabajo. Podemos solucionar problemas más rápido y nuestro trabajo no se retrasa. Si hubiera dejado de lado mi ego y aprendido de las fortalezas de otros, ¿no habría progresado más rápido? Yo no estaba a la altura de mis compañeros, pero no era tan deficiente como para no hacer mi trabajo. Con la actitud adecuada y estando dispuesta a esforzarme y abordar con seriedad mi deber, pude ver los problemas con más claridad y resolverlos rápidamente. Tuve que dejar de pensar en mis ganancias, en mi reputación y estatus. Después de eso, me dediqué a cumplir con los requisitos de Dios sin competir con mis compañeros, sino poniendo el corazón en mi deber. Con el tiempo, mi estado cambió gradualmente y mi trabajo también mejoró. Le di gracias a Dios. Pero al poco tiempo me sorprendió cuando el problema volvió a aparecer. Nuevos fieles que acababan de aceptar la obra de Dios de los últimos días llegaron a nuestra iglesia. Shigen y yo estábamos a cargo de su riego. Aunque él no llevaba mucho tiempo haciendo ese trabajo, podía encontrar las palabras de Dios adecuadas para resolver los problemas de los fieles, y su comunicación era muy clara. Aunque yo podía resolver algunos de sus problemas, no me comunicaba con tanta claridad como él. Los nuevos fieles disfrutaban más de la enseñanza de Shihan que de la mía. Yo sentía mucha envidia. Shihan había progresado muy rápido en muy poco tiempo, mientras a mí me había costado años llegar a ese nivel. Realmente me sentí inferior. Cuando la gente acudía al hermano Shihan con problemas que no entendían, me ponía muy envidiosa. Una buena aptitud marca la diferencia. No solo ganaba admiración, sino que se esforzaba menos, con mejores resultados. Si yo tuviera la aptitud de Shihan, tal vez todos me admirarían a mí también. Pero yo ya tenía más de 50 años y carecía de aptitud. Por mucho que trabajara, seguiría en ese nivel. Perdí la motivación por mi deber antes de darme cuenta. Cada vez que un nuevo fiel preguntaba algo, dejaba responder a Shihan, y yo solo añadía algunos comentarios simples. Me volví pasiva en mi deber y cada vez más distante de Dios. No sabía qué decir al orar, y a veces me quedaba dormida al orar por las noches. Al darme cuenta de este estado peligroso, busqué respuestas. Cuando vi mi falta de aptitud, fui negativa y pasiva en mi deber. Me pregunté, ¿qué carácter corrupto había detrás de eso? Entonces leí otras palabras de Dios. Que nadie se crea perfecto, distinguido, noble o diferente a los demás. Todo eso está generado por el carácter arrogante del hombre y su ignorancia. Pensar siempre que uno es diferente sucede a causa de tener un carácter arrogante. No ser nunca capaz de aceptar sus defectos ni enfrentar sus errores y fallas es a causa del carácter arrogante. No permitir nunca que otros sean más altos o que sean mejores que uno, eso lo causa el carácter arrogante. No permitir nunca que otros sean superiores o más fuertes que ellos está causado por un carácter arrogante. No permitir nunca que otros tengan mejores ideas, sugerencias y puntos de vista y, cuando las tienen,
volverse negativos, no querer hablar, sentirse afligidos, desalentados y molestos. Todo eso lo causa el carácter arrogante. Las palabras de Dios revelaban mi estado. Al no igualar mi calibre con el de mis compañeros, me volví negativa y retraída. Me impulsaba un carácter arrogante. Y debido a mi arrogancia, no podía afrontar mis debilidades y deficiencias. Y en especial, no aceptaba que otros fueran más capaces que yo. Ver a mis compañeros más fuertes que yo en todo aspecto, ocupando un lugar central en el grupo, ganando la admiración y aprobación de todos, me hacía sentir incómoda, desorientada, sin poder aceptar esa realidad. Reconocía que mi calibre era inferior al de los demás, pero mi corazón se negaba. Competía en secreto. Estaba empeñada en compararme con ellos. Cuando no podía superarlos, me volvía negativa y perdía energía. ¿No era eso el impulso de mi carácter arrogante? Fui tan arrogante e ignorante. Recordé las palabras de Dios que denuncian las actitudes de los anticristos. Dios dice: para un anticristo, el estatus y el prestigio son su vida y su objetivo durante toda su existencia. En todo lo que hace, lo primero que piensa es: ¿qué pasará con mi estatus? ¿Y con mi prestigio? ¿Me dará prestigio hacer esto? ¿Elevará mi estatus en la mentalidad de la gente? Eso es lo primero que piensa, lo cual es prueba fehaciente de que tiene el carácter y la esencia de los anticristos. Si no, no considerarían estos problemas. Se puede decir que, para un anticristo, el estatus y el prestigio no son un requisito añadido, y ni mucho menos algo superfluo de lo que podría prescindir. Forman parte de la naturaleza de los anticristos, los llevan en sus huesos, en su sangre, son innatos en ellos. Los anticristos no son indiferentes a la posesión de estatus y prestigio. Su actitud no es esa. Entonces, ¿cuál es? El estatus y el prestigio están íntimamente relacionados con su vida diaria, con su estado diario, con aquello por lo que se esfuerzan día tras día. Por eso, para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Sin importar cómo vivan, el entorno en que vivan, el trabajo que realicen, aquello por lo que se esfuercen, los objetivos que tengan y su rumbo en la vida, todo gira en torno a tener una buena reputación y un puesto alto. Y este objetivo no cambia. Nunca pueden dejar de lado tales cosas. Estos son el verdadero rostro y la esencia de los anticristos. Podrías dejarlos en un bosque primitivo en las profundidades de las montañas y seguirían sin dejar de lado su búsqueda del estatus y el prestigio. Puedes dejarlos en medio de cualquier grupo de gente. Igualmente, no pueden pensar más que en el estatus y el prestigio. Si bien los anticristos también creen en Dios, consideran que la búsqueda de estatus y prestigio es equivalente a la fe en Dios y le asignan la misma importancia. Es decir, a medida que van por la senda de la fe en Dios, también van en pos del estatus y el prestigio. Se puede decir que los anticristos creen de corazón que la fe en Dios y la búsqueda de la verdad son la búsqueda del estatus y el prestigio, que la búsqueda del estatus y el prestigio es también la búsqueda de la verdad, y que adquirir estatus y prestigio supone adquirir la verdad y la vida. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira, ni les venera, ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada, y se dicen: ¿es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas en sus corazones, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios, cómo pueden tener una reputación elevada en la iglesia,
con el fin de que la gente los escuche cuando hablan y los apoyen cuando actúen y los sigan donde quiera que vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia, una reputación, de disfrutar de beneficios y poseer estatus. Tales son las cosas que consideran a menudo. Estas son las cosas que buscan esas personas. La palabra de Dios que expone a los anticristos me pegó muy duro. Para ellos, la búsqueda de reputación y estatus no es algo momentáneo, está en su naturaleza. Es una búsqueda de toda la vida. Para ellos, el estatus está por sobre todo, es tan importante como sus propias vidas. Los anticristos siempre quieren un lugar privilegiado por encima de los demás. Necesitan la admiración de todo el mundo para motivarse en su deber. Sin eso, se vuelven negativos e incluso pierden total interés en la fe. ¿En qué se diferenciaba mi conducta de la de un anticristo? Cuando me admiraban y valoraban, me sentía motivada en mi deber. Pero cuando mis compañeros sobresalían y me superaban, y mi deseo de estatus no era satisfecho, ya no sentía una carga en mi deber. La obra de riego es muy importante. Con tantos nuevos fieles que necesitan ser regados con urgencia, debí ayudarlos a aprender la verdad y a entender la obra de Dios, para echar raíces en el camino verdadero. Pero yo no ponía mi corazón en ello. Mi reputación y estatus ocupaban mi corazón y le delegaba todo al hermano Shihian. No cumplía con el deber que me correspondía. Carecía por completo de humanidad. No sentía culpa de no hacer bien mi deber. Ver dañado mi estatus era tan doloroso como perder mi propia vida. Calculaba mis pérdidas y ganancias y eso me volvió débil y negativa. Soñaba con tener el calibre de mis compañeros, que todos me preguntaran lo que no entendían y me buscaran para hablar, y que yo fuera el centro de atención del grupo. Era lo que siempre había perseguido y lo que quería obtener. Mi foco era que otros me admiraran, me respetaran. Ese tipo de perspectiva era la misma que la de un anticristo. Como estaba en el camino equivocado y había perdido la guía del Espíritu Santo, no hacía el deber que debía completar. Así que, aunque hubiera conseguido un puesto más alto y la admiración de todos, ¿acaso no habría terminado siendo descartada por Dios? Sentí miedo cuando me di cuenta. Vi que al perseguir el estatus, iba por una senda contraria a Dios. Quería cambiar mi búsqueda equivocada y dejar de competir con otros. Quería cumplir con el deber que me correspondía. Por eso busqué una senda de práctica. Recordé estas palabras de Dios. ¿Qué hay que hacer para cumplir bien con el deber? Uno debe llegar a cumplirlo con todo el corazón y todas sus energías. Utilizar todo el corazón y todas las energías implica dedicar todos los pensamientos al cumplimiento del deber y no dejar que otras cosas los ocupen, y luego aplicar la energía que uno tiene, ejerciendo la totalidad del poder propio y aportando el calibre, los dones, las fuerzas y las cosas que ha comprendido a la tarea. Si eres capaz de comprender y aceptar y tienes una buena idea, debes comunicarla a los demás. Esto es lo que significa cooperar en armonía. Así es como cumplirás bien con tu deber, como lograrás un cumplimiento satisfactorio de tu deber. Si deseas asumirlo todo tú mismo siempre, si siempre quieres hacer grandes cosas en solitario, si siempre quieres ser el centro tú y no otros, ¿estás cumpliendo con tu deber? Lo que estás haciendo se llama autocracia. Es montar un espectáculo. Es un comportamiento satánico, no el cumplimiento del deber. Nadie, sin importar sus fortalezas, dones o talentos especiales, puede asumir todo el trabajo por sí mismo.
deben aprender a cooperar en armonía si quieren hacer bien el trabajo de la Iglesia. Por eso, la cooperación armoniosa es un principio de la práctica del cumplimiento del deber. Mientras apliques todo tu corazón y toda tu energía y toda tu fidelidad y ofrezcas todo lo que puedes hacer, estarás cumpliendo bien tu deber. Su palabra me dio una senda de práctica. Mi calibre no importaba. Mientras mi corazón fuera honesto y trabajara bien con los demás, pusiera lo mejor de mí e hiciera bien todo lo que debía hacer, sin hacer trampa, eso concordaría con la voluntad de Dios. De hecho, Dios nos daba a los tres diferentes calibres y fortalezas para complementarnos. Ellos tenían aptitud y veían las partes clave de un problema. Compensaban lo que me faltaba. Mi aptitud era algo escasa, pero yo era mayor que ellos, así que pensaba de manera más cuidadosa y cabal. Todos teníamos puntos fuertes. Podíamos trabajar juntos y contribuir al trabajo. Pero en lugar de buscar la verdad, comparaba las fortalezas de mis compañeros con las mías, lo que me hizo negativa y pasiva sin poder cumplir mi deber. Cuando lo pienso ahora, fui muy tonta. Entendiendo esto, después en mis deberes pude ser más proactiva. Así, cualquier dificultad que tenía, la comentaba con mis compañeros. Una vez que mi aptitud y edad dejaron de entorpecerme, me sentí mucho más relajada en mi deber. Cuando cooperamos para aprovechar las fortalezas de cada uno, podemos trabajar en armonía. Trabajamos bien juntos y nuestro riego es más exitoso. Gracias a Dios. Fue conmovedor para mí leer la experiencia de esta hermana. Me recordó algo que Dios dijo. Haya muchos o pocos de vosotros que cumpláis juntos con el deber, sean cuales sean las circunstancias y sea cuando sea, no olvidad esto. Trabajad unidos. Viviendo en ese estado tendréis la obra del Espíritu Santo. Cuando dejamos de lado el estatus y trabajamos con otros, podemos obtener la guía del Espíritu Santo y tener buenos resultados. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.